Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a tratar los temas de series de Fourier. Vamos a hacer una serie de Fourier de la onda triangular aquí en el MATLAB, este maravilloso programa que tenemos los ingenieros. Vamos a ver la serie de Fourier como es de la onda diente de sierra, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces la onda diente de sierra en serie de Fourier la podemos representar como esta es la sumatoria de los armónicos de la onda diente de sierra. Entonces vamos a hacerla aquí en MATLAB, vamos a hacer esta serie aquí en MATLAB y la vamos a graficar a ver qué nos muestra. Vamos entonces a borrar el editor de ecuaciones para que no me salgan cosas que estén por ahí guardadas. Vamos a crear la frecuencia de muestreo, es 31.768. Tenemos por decir una onda seno, por decir aquí una onda seno o cualquier señal, y el muestreo consiste en tomar valores de esta señal, valores a intervalos fijos, intervalos precisos. Entonces la frecuencia de muestreo es el número de muestras que yo tome en un periodo. El teorema de Nyquist me dice que para yo poder reproducir una señal muestreada, para muestrear una señal y después volverla a reproducir, tengo que tomar mínimo 2 muestras en un periodo. Tengo que tomar una muestra acá y otra muestra acá. El teorema de Nyquist, como me dice, mínimo debo de tomar 2 muestras por periodo, o sea, el doble de la frecuencia máxima de la señal. Si es una señal que tiene varios armónicos, yo tengo que muestrear, tomar el doble de la frecuencia máxima para poder reproducir la señal. En este caso estamos tomando, vamos aquí a MATLAB, tenemos una frecuencia de muestreo de 32.000 y una frecuencia de la señal de 1000, o sea que estamos por encima, o sea, lo mínimo sería 2000. La frecuencia de muestreo, pero vamos a trabajarla así para que nos salga la señal bien bonita. Si yo digamos hago una frecuencia de muestreo de 2000 aquí, me va a quedar la señal demasiado deteriorada, demasiado feita. Entonces vamos a tomar un muestreo grande. Este es el periodo de muestreo. El periodo es el intervalo que hay entre muestra y muestra, este intervalo de acá, periodo de muestreo. Vamos a crear una variable, un número. Esta función, si yo selecciono una función en MATLAB y le doy clic derecho, me permite abrir la función, o sea, la ayuda, y ahí me dice qué quiere decir esa función, qué es lo que hace, me da todas las indicaciones de esa función. Esta función redondeo. Entonces voy a tomar un valor que se llama, me faltó ponerlo aquí, duración igual, pongámosle 0.5. Esta variable, este número que lo voy a llamar nm, tiene un valor que es 0.5 dividido por dt. Eso me da 0.5 dividido 31.768, me da 16.384. Vamos a tener este número que más adelante lo vamos a necesitar. Vamos a crear un vector de tiempo que va desde 0 con intervalos de t, los intervalos del muestreo, y va desde n-1 por dt. Se me olvidaba decirles que este round me redondea esta expresión de acá, el resultado que me da aquí me lo redondea. En este caso nos dio una división exacta, o sea que este round sobra ahí, pero en caso de que aquí de esta división con decimales, entonces él me redondea. Si el decimal está 0.5 por encima del 0.5, me lo redondea al número superior, o si el decimal que aquí está por debajo de 0.5, me lo redondea al número por debajo. Este t, como les había dicho, es un vector que va desde 0 con intervalos de dt, o sea, con intervalos del tiempo de muestreo, y va hasta n-1 por dt. Si yo selecciono esto, le digo que me evalúe la selección, aquí me saca el valor. El workspace de MATLAB es muy importante, bastante importante, porque aquí me salen todas las variables, todos los vectores, todas las constantes que yo tenga, los números enteros, todo, vectores, matrices, todo me sale aquí. Entonces aquí me sale que este vector t, lo acabo de evaluar, volvámoslo a evaluar, o le digo aquí run también, es un vector fila de 16.384 posiciones. Lo vamos a necesitar, más adelante lo vamos a necesitar. Vamos a nombrar una variable A1 igual a 1, F1 igual a 1000. Vamos a crear un vector que se llama d sierra, que va desde 1 hasta nm. Es un vector fila, donde E1 quiere decir que es un vector de una fila, y el número de componentes es de nm, o sea, este valor de aquí, o sea, de 16.384. Más adelante lo vamos a necesitar. Esta variable me crea ese vector con ceros, o sea, una variable vacía. Entonces vamos a hacer aquí un ciclo for
para hacer la sumatoria de los distintos armónicos que me conforman la diente de sierra. Esto era lo que habíamos visto ahora, que era la serie de Fourier, la diente de sierra. Es una serie muy sencilla. Vamos a hacerla aquí en MATLAB. Entonces vamos a hacer un ciclo en MATLAB un ciclo for. Simplemente yo le digo que va desde 1 hasta 10, o sea 10 armónicos. Si yo hago el ciclo for así, me va a iterar de 1 en 1. Si lo hago así como está. Si yo quiero que en la iteración aquí, por decir 2, entonces le estoy diciendo que va desde 1 con iteraciones, o sea, con incrementos de 2 hasta 10. O sea, yo tengo que ser prudente aquí. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con números impares. 1, después sigue 3, 5, aquí, por el 2 que le puse. Si yo le pongo un 0 aquí, me toma los números pares. Pero entonces vamos a trabajar con, si yo lo dejo así, me da incrementos de 1. Me faltó poner la n igual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la amplitud de la señal. Bueno, entonces ahora vamos a plotear, vamos a decirle que me plotee eso que acabamos de hacer. Vamos a que me lo muestre en una figura 1 por decir. Voy a decir que me plotee la de sierra, plot de sierra. Entonces vamos a plotearla así tal cual, no le vamos a poner nada de nombres de ejes. Enseguida le ponemos los nombres a los ejes de la figura, todo. Vamos a darle a correr, lo voy a guardar, voy a correrlo. Bueno, eso es lo que tenemos. Sí, aquí con esta pestañita de acá, si yo le doy clic ahí, él me permite, es muy cómodo porque me permite hacer zoom horizontal o zoom vertical. Ahí estoy haciendo un zoom horizontal. Vamos a arreglar arreglar la señal en el plot para que me vea mejor. Vamos a ponerlo entre 0 y 400 para que nos vea mejor. Voy a ponerlo aquí en el plot, que sería entre 0 y 400 y como está aquí la de entre menos 2 y 2, ya nos queda mejor. Entonces lo voy a guardar, lo voy a correr, ya me quedó mejor. Bueno, entonces mire que ahí tenemos el diente de sierra. Vamos a ponerlo entre 0 y 200 que nos quede mejor. 0 y 200. Acá más cómodo. Entonces aquí tenemos 10 armónicos. Vamos a ponerle un armónico nomás. Me daría la fundamental, o sea, una onda seno, que es la señal, la frecuencia de la onda diente de sierra. Este es el armónico número 1. Si le pongo por decir 3, ya empieza a formarse la diente de sierra, como vimos ahora con 10. Con 10 ya más o menos se ve la forma de la onda diente de sierra. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos entonces ahora a hacer un cambio aquí en el plot. Entonces vamos a plotear con respecto a t. Bueno, yo aquí en el plot no le estoy diciendo que me plotee diente de sierra sola, o sea, esta. Me plotee diente de sierra, pero diente de sierra se creó con un vector que va desde 1 hasta nm. Entonces me va a crear toda la gráfica basado en este vector de acá, este vector fila. Me va a crear toda la gráfica. Otra cosa es que yo haga el ploteo con respecto a t, con respecto a este, que así como se debiera de hacer, porque aquí está inverso la frecuencia de muestreo, con esta frecuencia de muestreo de acá, en este vector. Si miramos el vector de aquí, es un vector de 16.384, entonces vamos a hacerlo, es igual a este, pero entonces aquí me hace el plot ya real con la frecuencia, con esta frecuencia de acá, pero con una frecuencia de muestreo y un periodo de muestreo de este valor. Vamos a ver qué pasa. Voy a dar exit con el t, voy a incluir el t que me lo plotee con respecto a t. Vamos a darle correr. Pues mire lo que pasa ahí, ya se borró. Entonces quiere decir que ya vamos a trabajar, vamos a cambiar la escala, que ya es esta escala de acá. Entonces ahí vamos a poner desde 0.003, vamos a hacerlo .003, a ver qué pasa ahí. Bueno,
ahí más o menos nos dio. Como tiene una frecuencia esta frecuencia de 1000, entonces el periodo va a ser .001, entonces un periodo .001, pongámosle hasta 5.00. Bueno, entonces ahí hicimos un cambio de escala, vamos con respecto a t, que así es como se debiera de plotear con aquí estamos trabajando con el eje Y, en el eje X, con el eje del tiempo. Este es el eje del tiempo. Bueno, vamos a ponerle los nombres a los ejes. X label, eje X, entonces ese va a ser tiempo en segundos. Y label, por decir amplitud, voltios, y el título por decir diente de sierra. Vamos a plotear. Bueno, ya me aparece pues el gráfico aquí con el nombre de amplitud y voltios. ¿Qué tal si aquí trabajamos con los armónicos impares? Empezamos con 1 de 2 en 2, o sea 1, 3, 5, 7. Miremos a ver qué pasa. Voy a plotear. Entonces vemos que se nos convierte en una onda cuadrada. Aquí entonces con los armónicos impares, antes estamos trabajando con los armónicos completos, 1, 2, 3, 4, los armónicos continuos. Aquí estamos trabajando con los armónicos impares. Ustedes pueden ensayar con los armónicos pares. Yo los invito a ustedes que hagan la onda seno rectificada, por ejemplo, la onda triangular, que son unas señales muy utilizadas en electrónica, en control, en muchas áreas. Bueno, ahora vamos a hacer el espectro de esta señal. MATLAB tiene una función que se llama FFT, que quiere decir transformada rápida de Fourier. Ese algoritmo me permite a mí tener el espectro de la señal en el dominio de la frecuencia. O sea, aquí estamos en el dominio del tiempo y con la FFT, o sea, con el espectro de Fourier, tenemos las componentes frecuenciales de esta señal. Si yo obtengo las componentes frecuenciales, me deben de salir 10 armónicos. Entonces vamos a hacerle aquí la FFT, a decirle aquí, por decir D sierra igual FFT de sierra. Vamos a plotear, entonces aquí vamos a hacer un subplot, aunque lo podríamos hacer, vamos a hacerlo con dos figuras, vamos a hacer aquí una y aquí otra figura 1, vamos a hacer este plot de sierra, vamos a ponerle aquí de sierra 1 para que no me afecte esta de acá, de acá abajo, a ponerle aquí que me plotee de sierra 1, esta de acá, que es la transformada y esta es la señal. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Aquí hay que ponerle apps para que me muestre el valor absoluto. Esta ya la tenemos. Pues, este es el espectro de Fourier. Entonces mire que aquí me aparece, me grafica aquí en el vector, o sea, la transformada de Fourier pasa lo mismo que la señal, que como hicimos la señal ahora de esta, que la hicimos sola, sin el t sierra, sin el t, o sea, que con el eje del tiempo aquí está con el eje, esta variable de acá, está con esta variable nm. Entonces nos muestra esta figura, este vector que me va desde 0 hasta 16.384, ahí lo podemos ver aquí, 16.300 y pico. O sea, entonces este vector tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el de la figura 1, con este otro de acá, tenemos que pasarlo al dominio del tiempo acá y aquí al dominio a la amplitud real, que es voltios, aquí a voltios y aquí a tiempo. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos eso? Aquí se complica un poquito la cosa porque aquí ya estamos trabajando con unas variables distintas. O sea, estamos trabajando en el dominio de F con una FFT que es complicada. Bueno, entonces miremos, antes de eso miremos aquí que tenemos los 10 armónicos que sacamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armónicos. Mire que el armónico a medida que va aumentando va rebajando la amplitud, ahí se ve que está bajando la amplitud. Bueno, la transformada de Fourier es una variable compleja, es un algoritmo con una variable compleja, entonces por eso me saca el espejo.
Una variable compleja se compone de una parte imaginaria y una parte real, entonces aquí me muestran los dos, la parte real y parte imaginaria. Entonces simplemente yo puedo graficar aquí esta parte hasta 600 por decir, si quiero dejarlo así, y ya eliminaría esta parte que no me interesa. Entonces lo importante de acá es convertir este eje, convertirlo a frecuencia, y el eje vertical convertirlo a voltios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a mirar enseguida cómo lo hacemos. Voy a cerrar para que lo hagamos acá. Bueno, entonces vamos a convertir este eje y acá que está con el vector, con este vector, o sea, el algoritmo de la FFT. Cuando yo lo ploteo, si lo voy a plotear, simplemente lo pongo, me pasa lo que me pasó acá, en esta plot de acá, que no le puse T, la dejé solo, entonces él grafica con respecto a este vector. No pone porque él no sabe que estamos haciendo, que esas señales son unas frecuencias. Entonces él simplemente hace el algoritmo con los vectores que tiene acá, con este vector de acá, con este. Sí, entonces, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer lo mismo aquí, lo mismo que hicimos aquí, creamos un vector tiempo y que me grafique con respecto a ese vector. Lo mismo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un vector frecuencia, como lo hicimos aquí, y aquí es frecuencia que me grafique con esta misma resolución, con la resolución con esta resolución, con esta acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a crear un vector. Aquí este vector f va desde 1 hasta nm, hasta 1 hasta 16.384. Vamos a correrlo, voy a correrlo. Bueno, entonces miren que aquí ya el vector, el eje del tiempo me quedó ya en las frecuencias reales de la señal, las frecuencias de esta señal de acá, que es de 1000. El primer armónico está en 1000, miren que esto está 10 a la 4, entonces aquí está 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Entonces así es como debe quedar el espectro. Vamos ahora a arreglar esta parte de acá. Mire que este primer armónico tiene 1 sobre 1, o sea, amplitud 1, y aquí está con amplitud Y, que es 8192, o sea, la mitad de este vector, 16.384 es la mitad. Entonces me está dividiendo por 2. Como aquí está la amplitud, esta variable la que me da la amplitud aquí esta amplitud, multiplicamos por 2. ¿Sí? Si multiplicamos por 2, entonces esto ya me queda en este vector de acá, pues la amplitud me va a quedar en 16.384 y la dividimos en m. Entonces, digamos, aquí tengo el primer armónico que es amplitud 1. Entonces aquí lo multiplica por 2, me da este valor de aquí multiplicado por 2, 8000, me da 16.384, y lo divido por nm, que es 16.384, entonces eso me daría 1. Entonces este truco de acá, con esto yo garantizo que todas el eje Y, que esto es lo que me da el eje Y, este eje de acá, me quede con los valores reales. Voy a correrlo, a ver qué pasa. Entonces mire que ahí quedó, ya el primer armónico tiene amplitud 1, el segundo armónico va a tener 1 dividido 2, o sea, 0.5. Ahí está, 0.5. Entonces ya organizamos, o sea, así debe de quedar la gráfica del espectro de Fourier, debe quedar así, con los valores reales de amplitud y valores reales de frecuencia, ¿cierto? Tenemos entonces aquí, vamos a hacer por decir, vamos a mermarle aquí a 1, para que me muestre un solo armónico. Vemos qué pasa con el espectro. Miren que me sale aquí la señal pues fundamental, y aquí me sale el armónico 1002. Vamos a hacer un subplot para que me queden las dos gráficas en una sola. Entonces vamos a quitar esta figura de acá. Bueno, ya me quedó más bonito, ya me quedó en una sola gráfica los dos. Tiempo en segundos, diente de sierra, espectro de diente de sierra. Ahora voy a arreglar aquí este eje de acá. Voy a copiar aquí este axis para arreglarlo, que es lo único que me falta para que no me salga doble. Bueno, no me salió, me equivoqué aquí es entre 0 y, vamos a ponerlo como estamos en frecuencia de 0, frecuencias de 1000, entonces pongámoslo hasta 20.000.
y vamos a correrlo. Bueno, ya tenemos ahí entonces ya el espectro tal cual es. Tenemos frecuencias en Hertz, de 10 en 10, de 1000 en 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Estos son los armónicos, la amplitud de cada armónico, el armónico número 1, que es el de la altura de frecuencia 1000 con una amplitud 1, el otro es 0.5 y así sucesivamente.